que vamos a esperar un ratito para que se nos pueda escuchar bien. Ok, hemos retomado la transmisión. Parece que ya se van solucionando un poco nuestros problemas técnicos, pero sí me gustaría retomar un poquito lo último que nos estabas comentando, Julia, porque creo que no nos han podido escuchar bien. Entonces, nos estabas comentando un poco sobre los tipos de enfermedades zoonóticas, ¿cierto?, con las que convivimos. Entonces, te doy nuevamente la palabra para que nos puedas hacer referencias de tema. Sí, bueno, voy a hablar de una enfermedad que creo que es la más popular y se conoce en todo el mundo por su alto nivel de letalidad, y es el virus del ébola, ¿sí? Que fue identificado por primera vez en el oeste africano. Hubo miles de muertos. ¿Y cuál fue el origen de la transmisión de esta enfermedad? Pues fue el tráfico de vida silvestre y el consumo de carne de animales silvestres, ¿no? Entre estos están los murciélagos. Se consume, ¿no?, la carne de estos animales, el consumo de la carne de primates como gorilas, chimpancés. Pero lo que también estaba mencionando es que no solamente nosotros en el día a día convivimos con cientos de enfermedades zoonóticas que las ignoramos prácticamente, como por ejemplo la rabia. Y estaba poniendo un ejemplo de lo que está sucediendo en las Islas Galápagos con la introducción de perros, ¿no? Entonces, los perros están transmitiendo virus que son netamente caninos, como el moquillo, como la rabia, a los lobos marinos. Y esto obviamente está causando problemas súper graves en las poblaciones de lobos marinos, porque entre ellos se empieza a transmitir esta enfermedad. Ellos no tienen defensas para esto y pues las poblaciones se están diezmando, están disminuyendo. Ahora también había puesto el ejemplo del dengue. Pues el dengue es una enfermedad súper común en nuestros trópicos y pues es bien común. O sea, nadie le ha puesto esa atención, digamos, de que, vaya, es una enfermedad zoonótica, es transmitida por el mosquito del dengue a través de un parásito a las personas, ¿no es cierto? Entonces, ese es como un ejemplo de ciertas enfermedades que están en nuestra vida, unos de todos los días y otros virus que pues se han transformado en epidemias, y como el coronavirus, que en este caso se transformó en una pandemia. Tú, Paqui, creo que querías comentarnos algo al respecto. Sí, un par de cosas. Bueno, primero saludar a todas las amigas, a todos los amigos que nos están escuchando acá en el Ecuador, amigos, amigas de Fe y Alegría, y los que están también escuchándonos desde la Federación Internacional de Bolivia, de Paraguay, nos saben seguir. Y también a los amigos que están por IFEYAL, están conectados ahí, viendo los comentarios que tenemos. Lo primero. Lo segundo, para ir como entrando, ahora esto de la zoonosis, Julia, entiendo que también se está posicionando como una problemática por el tema del COVID, ¿verdad? Que ahora COVID-19, una enfermedad gravísima que nos ha perturbado la vida que llevábamos por más de un año, y esto pone también en la mesa otra serie de enfermedades semejantes al COVID. Tú lo comentaste, lo de ébola, que no era una cosa común, y ha aparecido lo del SARS, que no era una cosa común, y ha aparecido lo del H1N1, que también, unas enfermedades raras que, porque la otra, ¿verdad? El dengue, la fiebre amarilla, una serie de enfermedades que ya estaban como presentes, la sarna, la peste bubónica, la fiebre amarilla, la tuberculosis, la leishmaniasis. Hay una serie de otras enfermedades como que ya habíamos aprendido a convivir con ellas y a mantenernos en equilibrio con la suficiente distancia o ha habido campañas como esto de la rabia, ¿verdad? Que se vacuna a los perros, ¿no? Pero ahora esto de la zoonosis, que era una cosa que lo llevábamos manejando de una manera básica o armónica
en la que no nos sentíamos tan invadidos, pero ahora con esto del COVID se ha desbordado todo, ya se desbordó con lo del ébola, quizás también lo del VIH-Sida también fue un desborde porque no hay vacuna aún. Entonces comienza a darse un giro en la historia de las enfermedades provenientes de los animales, en donde ha habido un momento en que se lograba manejar la situación y ahora se está dando una situación de desborde, en que ya no es posible, y eso está ligado sobre todo a esto del comercio y el tráfico de animales, ¿no? Que quizás antes también había, pero no se manifestaba con la fuerza que está ahora presente el problema. Entonces, quería comentar esta diferencia y qué es los factores que están ahí detrás de este salto. Julia. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Dado que se ve que hay como un cambio en la evolución, ¿verdad?, de las enfermedades zoonóticas, ¿no?, en donde había un tiempo en que las lográbamos manejar y ahora se está dando unas novedades que no las teníamos antes, ¿qué son los factores principales? Porque en la medida que entendamos qué es lo que está haciendo un giro ahí en las enfermedades zoonóticas, también vamos a tener elementos para en los procesos educativos abordarlos en las clases y ver cómo se enfrentan esos factores. Julia. Sí, bueno, yo personalmente creo que hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los bosques, el aumento de contacto entre la civilización y los animales silvestres, el aumento de la población, el aumento de la demanda por carne silvestre. Pongamos el ejemplo de China, que es donde existen estos mercados súper grandes en donde se vende la carne de animales silvestres porque es un deleite, un manjar para la población, es bastante común. Entonces, son varios factores, ¿no? Como digo, la destrucción de los bosques es el principal, ¿no? La pérdida de biodiversidad es el principal factor. El contacto de los seres humanos con los animales, y después de esto pues vienen ya otros factores indirectos como el aumento de la población y de la demanda, no solamente por la carne de animales silvestres, sino también por el mascotismo, ¿no? Hay una serie de una cadena que sucede detrás del transporte de un animal silvestre, ¿no? Hasta ser vendido como mascota. Desde que el animal es capturado puede haber un momento de estrés del animal, una transmisión con la persona que lo captura, o luego al momento que son transportados, muchas veces varias especies son transportadas en una misma jaula. Y los animales cuando están en estrés, existe esta explosión de patógenos, ¿no? Que se transmite de uno a otro. Entonces, yo personalmente creo que hay muchos factores y los detonantes son las actividades humanas, ¿no? Como te decía, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los bosques y la introducción de nuevas especies exóticas, digamos, a sitios donde estas no pertenecen, que son también portadores de nuevos viruses. Y claro, ¿qué más? El tráfico de animales, pues el tráfico no tiene fronteras, ¿no? Pues puede cruzar por carreteras, por océanos, por el aire. Entonces, el poder de transmisión de estos virus a otros sitios es impresionante. Uh-huh. En esta línea también, y un poco introduciendo lo que decía Tupac también, ¿no? ¿Cierto? Ha habido como esta transición, ahora nos vemos de una situación que ha impactado también las dinámicas sociales, en nuestro campo también educativas, la salud, pero realmente ha sido algo que se ha convertido en una crisis mucho más amplia, ¿no? En términos, como digo, no solamente sanitarios, sino también económicos, sociales. Y bueno, nos vemos, creo que es lo que nos ha movido quizás a poner la mirada en este tema. Y quisiéramos consultarles como qué posibilidad hay de que dentro de, en la medida en que esto se pueda superar, quizás en algún tiempo, se vuelva a presentar una enfermedad de este tipo, ¿no? Que pueda quizás llevarnos a estos extremos, ¿no? Hay la posibilidad de que algo así
vuelva a suceder? Y de ser así, ¿por qué pasaría? Yo creo que si continuamos como estamos, si seguimos irrespetando a la naturaleza, estoy segura que COVID-19 no va a ser la primera pandemia, se vendrán muchas más y quizás otras que sean más letales. Mientras se continúe con el tráfico de vida silvestre o con el consumo de animales silvestres, porque los animales silvestres en los mercados son sacrificados en sitios súper insalubres, entonces mientras no pare este tipo de comercio, mientras no pare la extracción petrolera, maderera, minera, las probabilidades de una nueva pandemia o de la transmisión de una nueva enfermedad zoonótica o la aparición, perdón, de una nueva enfermedad zoonótica son muy altas. Son muy altas. Sí, sí, Mariano, yo creo que también se puede añadir, Julia, el hecho de que, o sea, tú lo has mencionado, ¿verdad? No solo es el tema del comercio de animales y el consumo de carnes, sino que está asociado a esta otra serie de temas que tú mencionaste. Y allí yo quisiera alertar, porque nosotros seguimos un poco los temas estos del medio ambiente para luego tener temas en aula. Sí, hace un par de semanas, el 23 de junio, se filtró ese informe del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y es desastroso lo que anuncia. Desastroso lo que anuncia. Pone en la mesa el tema de que aun si ahora se lograse parar el incremento de reducir a cero la emisión de gases, el planeta ya ha entrado en un modo de destrucción por la alteración de la temperatura. De modo que, además de estas cuestiones que mencionas, también este hecho de que ya el planeta llegó a un nivel de no aguantar y se van a ir sucesivamente viniendo probablemente otro tipo de catástrofes, no solo de enfermedades zoonóticas, por ahí anuncian el incremento de los niveles del agua, poblaciones cercanas, y todo eso viene asociado de una serie de temas que a nosotros nos interesa por esto no solo porque el Ministerio de Educación tiene este tema, también en Filadelfia lo tenemos. La Compañía de Jesús tiene una presencia desde hace decenas de años en la Amazonía y de trabajo con poblaciones indígenas. Y eso pone a las obras de la Compañía de Jesús a pensar a partir de la Amazonía en la serie de problemáticas, y hemos llegado como a una conclusión nosotros de que es el modelo, eso que tú mencionas de tenemos que dejar, porque es un modelo en el cual también estamos involucrados nosotros. Tenemos que dejar, abandonar este modelo que genera destrucción del medio ambiente. Y luego también, desde Fe y Alegría, nos damos cuenta que no es un modelo que solamente genera destrucción del medio ambiente, también genera pobreza, exclusión. En particular porque nosotros trabajamos en sectores marginales, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que hay dinámicas de pobreza que están asociadas al modelo. Entonces hay como un círculo vicioso ahí, la pobreza, y quiero mencionarlo, quiero comentarlo, porque como llevamos trabajando un tiempo allá en Joya de los Hachas, nosotros vemos, ¿verdad?, campesinos que cogen un mono, cogen una tortuga, salen al mercado, la venden por $1, $2, $3, ¿no? Al comerciante, al traficante, ¿no? Que es el que se beneficia, ¿no? No se beneficia el campesino. El campesino vende en $1, $2, $3 una tortuguita, un monito, un lorito, ¿no? El que se beneficia es otro, sí. Pero sin embargo, al que detienen, al que agarran preso, a ese campesino, que ganó $2 vendiendo un mono, y al señor que está explotando la minera, que vive ganando millones, para él no hay normativa. Para él no hay normativa que lo ponga en orden. Para el otro que destruye el bosque y que al destruir el bosque hace que los animales tengan que huir, escapar, o hacia más allá o hacia más acá, generando este tipo. Entonces, hay algo en el modelo que no está funcionando y que nos obliga a los que estamos cerca de estas problemáticas a repensar, porque si no, otra vez nuestras clases, y ese es el riesgo de la educación para nosotros, ¿verdad? La educación tiene dos alternativas: o reproducir lo mismo que viene sucediendo,
o intentar una reflexión novedosa, crítica sobre esto y generar nuevos modos de pensar, nuevos modos de cuestionarnos lo que está sucediendo. Entonces, en este contexto es para nosotros que aparece esta problemática de la zoonosis y el resto de problemas ambientales. Julio. Sí, totalmente de acuerdo, Tupac. Lo que tú dices es así, el sector amazónico, los sectores vulnerables, eh, la ausencia de alternativas económicas para estos sitios ha ocasionado que la población sea más sensible a quizás involucrarse en actividades ilícitas. Y generalmente, como tú dices, es más fácil de detectar al pobre campesino que fue y tomó el animal de su hábitat, ¿no? Pero la debilidad de nuestra ley es lo que nosotros estamos tratando de combatir esto, o de modificar esto, digamos, es que el tráfico, y hablemos de tráfico en general, no hablemos de tráfico de madera, que al final es un factor que involucra todo el tema de zoonosis, tráfico de animales, debe ser considerado un crimen organizado. En Ecuador está considerado como un delito leve, la sanción son 3 años de cárcel y muchas veces con medidas sustitutivas ni siquiera se cumplen las condenas o se cumplen apenas 1 año o hay multas, ¿no? Pero, como tú dices, al traficante no le atrapan, porque esto está vinculado con el crimen organizado y es ahí donde debemos atacar, ¿no? Esa sería mi visión de este punto. Bien, no sé, con respecto a las causas que ocasionan esto o qué podemos hacer, ¿cierto? Porque hemos como hablado un poquito sobre que el tráfico de la vida silvestre es parte central, aparte de destruir quizás los hábitats naturales. ¿Qué podríamos recomendarles a las personas que nos escuchan para combatir esta problemática? ¿Cierto? Nos vemos frente a un problema sumamente grande, como la pandemia que estamos viviendo, y a la posibilidad de enfrentar nuevas pandemias. ¿Hay algo que la sociedad civil en general pueda hacer? ¿Qué acciones podemos tomar? Esta pregunta igual la dejo abierta, ¿no? Tanto para Julia como para Tupac. ¿Qué acciones podríamos tomar para ir frenando esta problemática, para ir combatiéndola desde la ciudadanía y quizás también desde el ámbito educativo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir enfrentándola o es una realidad que se vuelve inevitable? Bueno, es una pregunta difícil y amplia al mismo tiempo porque son realidades distintas, como en algún momento estaba conversando con Luis, lo que pasa en las ciudades y lo que pasa en el campo. Sin embargo, creo que un eje central para combatir esto, hablando específicamente del tráfico, ¿no? Es sin lugar a duda la educación a todos los niveles, no solamente en las escuelas o colegios, sino también en universidades, en escuelas de entrenamiento de autoridades policiales, militares, inteligencia, ¿no? Entonces, esto es algo que va a todo nivel. Bueno, y también ya hablando, ahora con comunidades indígenas es algo muy complejo, puesto que es parte de su cultura el consumo de animales silvestres. Sin embargo, sí hay estrategias para respetar la cantidad de animales que se cazan o los usos, ¿no? Lo que hay que combatir es el comercio de estos animales, esto hay que denunciarlo, esto hay que controlarlo, y de igual manera la venta de animales silvestres como mascotas. O sea, esto debe ser también controlado, denunciado. Como ustedes saben, hay varios canales de denuncia, el Ministerio del Ambiente junto con la policía y otros actores, en los que también ha estado involucrado WCS, han lanzado varias campañas para combatir el tráfico de vida silvestre, en donde se le ha proporcionado a la ciudadanía la información de lo que puede hacer. Qué puede hacer el ciudadano? Puede denunciar, ¿sí? O también puede ser parte de otro tipo de actor que actúa de alguna manera para combatir el tráfico, como puede ser un perito, puede ser un técnico de medio ambiente. O sea, bueno, cada uno tiene su rol y bueno, cada uno aporta su granito de arena para combatir estas actividades ilícitas. Pero como digo, es bastante amplio, hay acciones en distintos sectores dependiendo de dónde nos encontremos. Sí, nosotros desde Fe y Alegría
lo que estamos procurando es, a partir de que tenemos el currículo, la reforma curricular, tenemos dos reformas curriculares significativas en el Ecuador. La del 2011, que fue para la educación general básica, y la del 2016, que aplica al bachillerato. Y ambas reformas curriculares tienen dos características que nos dan grandes posibilidades de trabajo, que es, por un lado, es flexible, no es un currículo rígido que dice esto es lo que se tiene que dar y que se determina desde Quito que tiene que impartirse como clases y contenidos y habilidades y destrezas, sino que es flexible. Lo primero, que es flexible, y lo segundo que tiene este currículo ecuatoriano es que es contextualizado, pide que sea contextualizado. Por tanto, eso facilita el que podamos reordenar los contenidos, el desarrollo de habilidades, la generación de valores según los contextos, ¿no? Entonces, tenemos con esto del proyecto Panamazónico un plan que va avanzando como piloto, ¿verdad? Porque según se va avanzando ahí, vamos a seguir avanzando las demás escuelas de Fe y Alegría, que es adecuar el currículo del colegio que tenemos en Joya de la Sacha. Adecuar el currículo a la problemática medioambiental, ¿no? Hay una caracterización de problema y sobre esa base de la caracterización se están diseñando el contenido de cada una de las materias, de aritmética, de lenguaje, de historia, de geografía, porque no puede ser que se enseña, mi mamá me mima y no se enseña, están destrozando el árbol, están matando a los loros. O sea, es necesario que el aprendizaje del lenguaje esté asociado a las problemáticas del contexto, o el aprendizaje de la aritmética o de la trigonometría. Entonces, estamos haciendo eso como un plan inicial. Y luego estamos interesados, a partir de esas experiencias que tenemos en Joya, ir ampliándolo al resto de centros educativos del Ecuador, ¿no? Y al resto de centros educativos de Fe y Alegría en el mundo, ¿sí? Porque no es solo un problema de allá de Joya de los Hachas, no es solo un problema solo. Es un problema de todas y todos los ciudadanos, los que vivimos en Guayaquil, los que vivimos en Quito, los que vivimos en Cuenca. El planeta se está acabando y estamos destrozando la flora y la fauna, ¿no? Desde cada una de las orillas desde las que vivimos. Y es necesario que los estudiantes tengan una sensibilidad por esto, ¿no? Y tengan en cuenta. Y estas cosas no las vamos a cambiar nosotros, Fe y Alegría. Pero sí confiamos en que al aportar a una educación crítica que tenga en cuenta estos problemas, estos estudiantes en las siguientes generaciones. Otro me va a decir del grupo intergubernamental, es que Tupac, no tenemos tiempo, el planeta para el 2050 ya no va a haber, ¿verdad? Bueno, cada uno cumple su tarea. El rol de los políticos es tomar las medidas necesarias, y también en esa área Fe y Alegría tiene asocio una serie de actores con los que nos interesa hacer incidencia política, porque también confiamos que las cosas que hacemos en otros niveles son incorporados también por la política pública, de manera que es, de un lado, trabajar directamente en nuestros centros educativos, generando los cambios, ¿no?, en la formación de nuestros estudiantes, pero también asociándonos con una serie por eso estamos aquí también con ustedes, con WSS, conversando, porque esta no es una tanta tarea solo de Fe y Alegría, ni solo de WSS. Es una problemática que nos convoca a todos a pensar de manera creativa para ver qué hacemos, porque nos está quedando poco tiempo. Muchas gracias. Julia, bueno, creo que tú has simpatizado bastante también en el tema del tráfico. ¿Y cómo podemos detectar o cómo podemos, por ejemplo, hablabas de que por detrás hay un crimen organizado, hay una manera de combatir este crimen organizado, de detectarlo? Cómo aproximarnos más a esta problemática, porque quizás desde los centros educativos podemos tomar conciencia también sobre ciertos temas, alertarnos y de la ciudadanía como tal. Probablemente desde las ciudades lo vemos como un tema lejano, no sé si es que es así, si no es así. ¿Cómo podemos aportar para que esta realidad vaya transformándose? Bueno, con información, primero identificar qué es el crimen organizado, ¿no? Un poco analizar nuestra realidad de cuáles son las leyes de Ecuador que protegen a la naturaleza. Entonces, ya analizando un poquito más la ley de pesca incidental, ¿no? Sabemos que en Ecuador esta, para mí, es una ley que ha servido, no digo que su objetivo fue el de
ayudar al traficante, sino que más bien permitió que se camufle el tráfico de tiburón, de aleta de tiburón, con lo que ahora se llama la pesca incidental. En otros países la pesca de tiburón es simplemente prohibida, la de ciertas especies, pero en Ecuador es permitida cuando es incidental. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los meses salen cargamentos de miles de aletas de tiburón. ¿Eso a qué equivale? A miles de individuos de tiburones que son especies súper importantes para los ecosistemas marinos. Entonces, esto, si lo analizamos bien, no se trata de un delito de un campesino que capturó una especie para ganarse unos $20, ¿no? Esto es una mafia, hay una red detrás de esto, hay un sistema de inteligencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta es una tarea de las autoridades, esta es una tarea de las autoridades que hacen investigación, que hacen inteligencia, de la fiscalía, de la policía, ¿no? Y de otros actores, Interpol, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? La ciudadanía creo que puede protestar, porque los ecuatorianos somos dueños de este recurso. Y existe mucha corrupción detrás de todo esto, porque hay, el gobierno está involucrado en estas decisiones, en estos actos ilícitos. Entonces, ¿qué podemos hacer como ecuatorianos? Protestar, exigir nuestros derechos, exigir los derechos de estos animales, porque sí existen las leyes para protegerlos. Pero creo que hace falta concientizar a la ciudadanía de qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que ese ha sido el objetivo este año, que dada el contexto de la pandemia se le ha dado una mayor importancia al tema de tráfico de vida silvestre, y creo que se ha tratado de llegar a la ciudadanía de distintas maneras. Pero sí, yo creo que nos tenemos que juntar y tenemos que protestar. Ahí yo quería pedirle un dato particular a Julia, porque nosotros tenemos centros educativos en Manabí, también en Guayas, al lado del mar, en San Pablo, en Manta. Para nosotros sería muy útil poder recuperar información documentada de esto, que sí nos damos cuenta, pero ¿cómo saber los datos respecto a las aletas de tiburón? ¿Cuántas? ¿Cuántas aletas son registradas? ¿Cuántas son exportadas? ¿Quiénes son los compradores? ¿Quiénes son los vendedores? Porque yo creo que en la medida de que se puede ir documentando, se va poniendo de manera sustentada el problema en la mesa, y sería una documentación interesante para pensarla en los lugares donde tenemos población pescadora y que son padres de familia de alegría para interactuar. Porque es un tema complicado, Julia. Te voy a decir un asunto. Para nosotros es complicado, Joya Los Hachas, porque los padres de familia, la mayor parte de los padres de familia del colegio, trabajan en la petrolera. Entonces, hablar del medio ambiente allá, sí, te pueden decir sí, pero luego en la práctica son los modelos de subsistencia que tiene la gente. O tenemos algunos campesinos que viven de la madera, ¿ves? O que viven de la ganadería, porque en Joya Los Hachas hay un vallecito con mayores potenciales ganaderos, ¿verdad? Entonces, hablar del medio ambiente desde el coordinador de planificación estratégica que va para allá, para la escuela de Joya Los Hachas, es fácil, porque yo luego me devuelvo y tengo mi modo de vida acá, pero lo mismo te digo respecto a la población que tenemos al lado del mar, que son pescadores y que son padres de familia, tocar este tema. Ahora, que es un tema delicado, sí lo es, pero no por eso tenemos que evadirlo, hay que hablarlo. Y el tema para nosotros en este caso particular es poder tener datos ciertos respecto a este flujo, que es realmente un desastre para los tiburones y para todo el ecosistema que hay alrededor de los tiburones, como tú has mencionado. Entonces, sí te reto a que podamos tener documentación que nos pueda retroalimentar nuestros procesos de reflexión en torno a qué son los contenidos. Porque no se puede hablar de mi mamá misma en San Pablo si no se toca el tema de que el pescador mata al tiburón para vender la aleta. O sea, el lenguaje tiene que expresar los problemas que estamos viviendo. ¿Me entiendes?
Claro que sí, y ese es uno de nuestros objetivos, levantar la información, hacer diagnósticos confiables con expertos, con datos y compartir esa información con las autoridades, con la sociedad civil. Y bueno, lo que tú has dicho es una realidad. No es lo mismo el pescador que tiene su canoita y pesca por ahí sus 4 tiburones, pero detrás de eso hay como cientos de canoas, cientos de barcos que recogen ese volumen y se convierten en miles de individuos, ¿no? Que salen de forma ilícita de Ecuador hacia Perú y de Perú hacia Asia. Eh, es una mafia que, bueno, tiene su nivel de complejidad y como te decía, ya esto tiene que ser investigado ya por gente especializada, ¿no? Por autoridades, por fiscalía. Pero como te digo, nosotros, parte de nuestros objetivos es brindar esa información a las autoridades para que hagan una buena investigación, proveerles insumos y también pues a la sociedad civil, informarles, ¿no? Claro que esto es una actividad bastante peligrosa. Hay, el crimen organizado está compuesto por delincuentes. En otros países ya han habido muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias Julia y Tupac. Creo que igual nos van dando algunas pistas, ¿no? También sobre lo que en general la ciudadanía puede hacer. Quizás parte de lo que podemos hacer es el consumo, ¿no? Fijarnos bien qué estamos consumiendo, si es que está a la venta también, por ejemplo, carne de tiburón o algunos animales que son ilegales, ¿cierto? Parte de eso es la información y parte de lo que nos están también compartiendo en este espacio. Nos hablaban también del mascotismo, ¿cierto? Eso también puede ser algo que podamos identificar los espacios en los que estamos, si vemos que hay mascotas que realmente son animales silvestres, puede ser otra forma de identificar dentro de la ciudadanía algo que podemos hacer. Hemos hablado también de protestar, quizás de organizarnos, ¿no es cierto?, de reclamar frente a esto que finalmente nos está afectando y lo estamos viviendo, ¿no? Definitivamente ha cambiado las dinámicas sociales, las dinámicas en general económicas y demás, sanitarias, por supuesto, de salud. Sin embargo, aquí nos hace una pregunta y creo que de eso también viene un poco la complejidad en la toma de conciencia, creo que tiene que ver también con lo que nos mencionaba Tupac, con respecto a la situación de las personas que en ocasiones quizás no son los que están detrás, ¿no? El crimen organizado que mencionaba Julia, sino tal vez en la cotidianidad o más en las comunidades y que lo ven como un medio de subsistencia. Desde el público nos llega un comentario que dice: el cuidado y protección de nuestra casa común es responsabilidad de todos y todas. El Estado, mediante políticas públicas, debe proponer acciones para evitar la destrucción de cada microecosistema y que parte del medio. Sin embargo, también nos dice: se están tomando en cuenta medidas que permitan proteger a la naturaleza, pero también generar mejores fuentes de ingreso para las poblaciones empobrecidas. Entonces, un poco a propósito de esto, ¿cómo podría ir esto de la mano para una quizás toma de conciencia real o algo que nos movilice, ¿no? Sabiendo que en muchos casos la gente lo toma como medio de subsistencia, ¿no? Como, ¿qué podríamos hacer para que ambas cosas vayan de la mano? Bueno, la pobreza no solamente ocasiona que la gente se involucre en actividades ilícitas como el tráfico de vida silvestre, sino en muchas otras, ¿no? Y pues esa es una tarea del gobierno que se ha olvidado de los sectores más vulnerables y del sector de donde se extrae nuestra mayor riqueza. O sea, el petróleo sale de la Amazonía y la Amazonía es una de nuestras regiones más pobres, ¿no? Con índices súper altos de desnutrición, de analfabetismo. Entonces creo que los políticos se han olvidado siempre de estos sectores y pues es urgente y necesario el desarrollo de alternativas económicas para la subsistencia de estas personas. Entonces, quizás generando nuevas formas de ingresos, apoyando eh, nuevas ideas productivas a estos sectores, probablemente pueda ser una alternativa para que en lugar de cazar monitos para vender y ganarse ellos $20,
quizás con un trabajo digno, ellos ya no hagan eso, ¿no? Sino que casen, pero para su subsistencia. Bueno, es algo bastante complejo, en teoría se ve como que súper simple, bueno, hay que generar empleo, ¿no? Pero esa es una tarea de los gobiernos, esa puede ser una solución, apoyar a las iniciativas productivas de estas poblaciones, porque también, ¿no? Existe estas actividades en las que las comunidades indígenas siembran café, siembran ciertos frutos o otros elementos, pero también necesitan ser asesorados y acompañados por, por un conocimiento técnico para poder competir con las grandes empresas que se encuentran en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ah, hay que hacer un gran trabajo ahí en estos sectores, pero se necesita principalmente el apoyo de los gobiernos, ¿no? Pues nosotros de Fe Alegría, bueno, cada uno desde lo suyo. Nosotros, este tema está presente el problema del crimen organizado, de los políticos corruptos, o el tema del sector privado que también tiene unas dinámicas que se aprovechan, ¿verdad? Eh, nuestra tarea fundamental está en poner en la mesa temas en discusión. Si quieres, para decirlo más en concreto, poner en el aula temas en discusión que vayan generando las olas que vuelvan el remolino o la marejada suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, este tema de las aletas de tiburón. Si nuestros padres de familia son pescadores y necesitan tener la información, analizarla, el resto de las actividades en la sociedad ya no son de responsabilidad de Fe y Alegría, sino de ciudadanos habilitados, documentados. Porque es su derecho lo que van a pelear. ¿Cómo es posible que viene otro barco y a propósito de la pesca incidental se beneficia de 100 veces más de lo que le sucede a un pescador que incidentalmente se le trabó un tiburón y vaya, ¿qué va a hacer? No lo deseaba, pero sucedió. No, entonces, él es el perjudicado, ¿no? Él es porque luego al lado del tiburón está todo el ciclo vital de las otras especies y poco a poco se va a ir desmejorando la vida del mismo campesino. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos consciente a esos campesinos o a esos pescadores de estas problemáticas, de modo que sea la ciudadanía la que se habilite con los argumentos necesarios para ejercer sus derechos de ciudadano, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos más en esta orilla de poner en el aula, poner en la mesa y, por supuesto, generar, porque la escuela de Fe y Alegría no es solo un espacio que trabaja aula para adentro. Nosotros también trabajamos aula para afuera. Trabajamos con los padres de familia, trabajamos con las comunidades locales, con las autoridades municipales de ahí de Joya, ¿no? Con una serie de agendas, porque la escuela es de un potencial enorme, si se lo sabe conducir de manera adecuada, ¿verdad? Sin meternos en ámbitos que van a ser problemáticos. O sea, nuestra práctica no es la política como partido político, nuestra práctica es generar ciudadanos, ¿no? que aporten a la construcción de la política o de la ciudadanía o de la democracia, ¿no? Nuestra tarea está ahí en el aula, ¿no? Generando espacios, porque luego tenemos muchas actividades extracurriculares con jóvenes, ¿no? Campamentos, en donde vamos tocando periódicamente temáticas. Entonces, por ahí va nuestro tema y ahora que lo estoy diciendo, recordar que es aquí también donde necesitamos el apoyo de WCS, que nos vaya aportando con elementos para fortalecer el trabajo que nosotros tenemos en la revisión de los currículos, en las adecuaciones o en las actividades extracurriculares. O esto que te digo, ¿cómo tengo yo datos más precisos respecto a la pesca del tiburón? De manera que en esas comunidades donde tenemos pescadores podamos plantear el tema y decir, estos son los datos. O los discutimos, o los valoramos, o vemos qué alternativas encontramos, pero esto está pasando. Entonces, yo nomás quería reforzar, porque nos estarán escuchando muchos profesores, que nosotros tenemos unos marcos de acción, unos antecedentes que guían nuestros argumentos. Y ahí un primer argumento al que siempre estamos volviendo es, desde 1972 hay un informe de un grupo de Roma que ya nos dijo hace 50 años que este modelo de crecimiento tiene límites, los límites del crecimiento, el informe del grupo de Roma. Desde 1988 tenemos
un grupo intergubernamental de Naciones Unidas que nos viene dando informes periódicos, ¿verdad?, sobre la catástrofe. La Greta Thunberg también habla de ese tema, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en educación? Y luego en ese contexto también tenemos los argumentos propios, ¿verdad?, que son los de fe y alegría con los temas de educación popular. También recordamos a los maestros, está el señor Jonas Hans, que nos habla del principio de responsabilidad con las siguientes generaciones, ¿no? ¿Qué vamos a dejarle a las siguientes generaciones? ¿Qué hacemos desde la educación? Y últimamente está el Papa Francisco hablando de qué sociedad estamos construyendo. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a repensar en serio. Y tenemos claro, yo estoy recordando el marco referencial, pero lo que nos falta son los detalles y argumentos a nivel local, ¿no? Así como en Joya estamos levantando temas con respecto al petróleo, a la pesca o a la caza de animales, si WCS y yo estoy tratando de llevar sobre todo a eso, a cómo nos podemos ir comprometiendo con acciones concretas, con campañas, con socialización de temáticas de las cuales nuestros padres de familia sí se puedan hacer cargo, sí se puedan hacer responsables, a pesar de lo complicado, porque esto es complicado. Ahí está presente el crimen organizado, están los políticos corruptos que se benefician, está el sector privado también corrupto, porque eso de la corrupción no es un tema que se comete solo por parte del Estado, hay asocios con otros sectores. Por lo tanto, ¿cómo le brindamos a nuestros padres de familia, a nuestros docentes, a los líderes o actores que están cercanos, la información necesaria para ir generando sensibilidad y conciencia, y luego ya la otra toma de decisiones ya no es de fe y alegría, sino es de la ciudadanía a la cual nosotros vamos brindándole apoyo e información. Eso es, y también la propuesta para trabajar con WC. Perdón. Sí, bueno, yo creo que es importante que las escuelas y colegios se apoyen en actores especialistas, en este caso como nosotros, o otras organizaciones que se enfocan en la conservación de animales marinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos información, la información necesaria, digamos, para poder llegar a los alumnos, a los padres, o a los padres a través de los alumnos, a los profesores, con la información que se requiere para crear esta conciencia, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo en el caso de los tiburones, que ustedes saben, el tiburón es una especie, está en el tope de la cadena trófica en el océano. Al desaparecer esta especie del océano, va a traer una reacción en cadena de consecuencias a nivel de la biodiversidad de los océanos, que el resultado final es precisamente la pérdida de especies y de la biodiversidad y de la riqueza marina. Pero claro, esta es una serie de pasos que es necesario explicar a los profesores, a los alumnos, a los padres. Tenemos toda la información necesaria para crear un módulo súper interesante para los colegios. Y bueno, pues ya lo otro viene después, ¿no? Ya la conciencia que cada familia cree. Y bueno, esto también va acompañado de otras cosas, ¿no? Como lo que hace un momento mencionaba. La necesidad de herramientas para poder identificar en un mercado qué estoy comprando. Estoy comprando carne de tiburón, no es tan fácil de identificar, ¿no? Uno va al mercado y dice, a ver, yo quiero esto, ¿qué es esto? Me dicen, esto es atún, ok, denme. Pero es necesario también informarle a la ciudadanía a través de infografías, de carteles, láminas, de cómo se ve la carne de tiburón en un mercado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Y sí, respondiendo a tu pregunta, Luis, nosotros, como te digo, no solo WCS, sino otros actores especialistas en la conservación de la vida silvestre, pues tiene la información necesaria para proveer este tipo de insumos a colegios y crear esta conciencia de conservación de la naturaleza. Muchas gracias, Julia. Y Tupac, quisiera tal vez ahondar un poco, hemos hablado de la importancia que tiene la conciencia, generar conciencia a través de la educación respecto a temas vinculados al cuidado de la naturaleza. ¿Cómo está este tema vinculado a la educación actualmente en Ecuador?
esto se promueve a través del Ministerio de Educación, me refiero no únicamente a través de Ciudad Alegría, sino a nivel país. ¿Consideras que es algo que se está promoviendo? ¿Qué medidas se lo considera importante? ¿Y qué cosas hace falta quizás hacer para que esto realmente cobre fuerza? Sí, es una lástima algunas cosas que toca comentar, pero toca comentarlo justo por la necesidad de que lo tengamos claro nosotros y los docentes, las docentes que nos están escuchando, por lo que nos toca a todos, no solo acá, a los que estamos en la conversación. Sí, es una maravilla las dos reformas curriculares que tiene el Ecuador son una maravilla, pero lastimosamente muy poco pasa en el papel, ¿sí? La Constitución que menciona en el artículo 27 la necesidad de que la educación tenga en cuenta este tema de la educación ambiental como una clave transversal, está bien escrito, pero del papel a la práctica es un poco complicado. En particular, nosotros en Fe y Alegría, cuando comenzamos a involucrarnos en esto, conversamos con distintos actores, incluidos con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos mandó a conversar con la UNAE. Eso fue en el 2017 o 2018 cuando comenzamos estas dinámicas. Y por suerte ahí teníamos una serie de amigas, una serie de amigos todavía en la UNAE, en la Universidad Nacional de Educación en Cañar, y tuvimos una serie de reuniones para ir viendo, porque más bien la UNAE entendió estas conversaciones como una gran oportunidad para buscar la manera de implementar esto que está escrito en el papel. Y entonces ahí había unas personas con las que habíamos quedado en articular agenda y aprovecharnos para nuestras adecuaciones curriculares de estos profesionales que tiene la UNAE, pero la UNAE poco a poco, es una pena también decirlo, fue disminuyendo sus capacidades, las personas que trabajaban ahí ya no están, las personas con las que conversamos y se comprometieron con nosotros ya no están, y poco se ha hecho, ¿no? Me parece que la UNAE tenía, y el Ministerio de Educación, una buena expectativa a propósito de poder ir avanzando en las adecuaciones curriculares, que es algo que también tendrían que hacer, ¿no? Incorporando el tema del medio ambiente. Entonces, no es, después del 18, 19 que estuvimos explorando eso, no he sabido más. Lo único que he sabido es que cada vez ha salido más gente de la UNAE y el tema de la formación así consistente, académica, fuerte de docentes, se ha disminuido, con lo cual también se ha disminuido el tema de lo ambiental en la UNAE y en el Ministerio de Educación. Entonces sí es un tema que nos sentimos un poco solos, porque el socio natural que debería ayudarnos a caminar en estas adecuaciones curriculares con el tema ambiental, que es el Ministerio de Educación, no lo tenemos y no vemos que haya avances ahí. Por eso sigue siendo un pendiente para nosotros. Y a propósito de esta conversación, yo pensaba, si conversamos también con la WCS, de cómo podemos avanzar no solo porque lo de joya ya lo tenemos, ¿verdad? Ya el currículo ya lo tenemos adecuado, lo estamos ya implementando, pero hace falta hacer adecuaciones curriculares en todos los centros educativos de Fe y Alegría, y no hay un trabajo ni siquiera para poder decir, lo ha hecho el Ministerio de Educación, veamos cómo lo adecuamos o cómo lo copiamos, no tenemos ni siquiera eso. O sea, lo que hay que hacer allí es todavía de cero, ¿verdad? Porque la problemática, por decir un ejemplo, Julia, en Guayaquil tenemos algunos centros educativos en las cercanías del Estero Salado. El Estero Salado tiene una problemática ambiental totalmente distinta a la joya de los hachas, ¿no? Ese daño que ha sufrido el Estero Salado en Guayaquil es totalmente distinta al problema de los tiburones que tenemos en Manabí o en San Pablo. Entonces, es necesario, primero, hacer una reflexión a nivel local, en los centros educativos, cuáles son las características que tiene ese año. Porque en la medida que tengamos más claridad en el problema, pues es más fácil hacer la adecuación curricular, saber qué es los cambios que tengo que hacer en el lenguaje, en aritmética, o en historia, o en geografía, en la medida que tengamos dimensionado el problema, porque luego el problema se dimensiona de esa manera, de manera cuantitativa, eso es aritmética, ¿no? De manera cualitativa, en términos sociales, en términos geográficos, ¿no? Entonces, ya eso va nutriendo elementos para otras materias. Y estamos en el empeño y estamos conversando, no solo con ustedes, WCS, estamos conversando con todos los actores cercanos a nosotros para ver
cómo podemos avanzar porque no es solo llegar al aula y decir lo que se me ocurre. Al docente hay que darle algún tipo de parámetros, un tipo de herramientas, a partir de los cuales pueda ir elaborando sus currículos de sus materias, ¿no? Ese es un reto y querríamos ver también, yo recibo la pregunta de María Noel, pero la elaboro y se la paso a WCS, a ver si podemos avanzar en algún tipo de acuerdos en esta línea. Claro, Luis, como les mencionaba, uno de los objetivos de nuestro programa para combatir el tráfico es incluir los temas de tráfico en las mallas curriculares, no solamente de universidades o escuelas de entrenamiento de autoridades, sino también crear este espacio, este cambio de comportamiento desde la niñez y también en el adolescente, ¿no es cierto? Así que de nuestra parte, pues pueden contar con nuestro apoyo en todo lo que se refiere a la información técnica que se necesite, a la asesoría que se necesite para desarrollar una malla curricular para estos centros educativos, como tú dices, siempre y cuando eh, haciendo un diagnóstico del contexto o de la realidad de cada sitio, ¿no? Porque como tú dices, no es lo mismo lo que se vive en Guayaquil que lo que se vive en la Amazonía. Así que con mucho gusto podemos apoyar en estas actividades. Nos podemos poner de acuerdo ya para futuras reuniones o acercamientos y conversar y ver cómo podemos avanzar con este tema. Muchas gracias, Julia y Tupa. Quería quizás leer también un poco los comentarios que nos han venido colocando. Nos mencionan que el gobierno debe tomar medidas legales para el cuidado y protección de nuestro ecosistema. Y bueno, también que cada entidad debería brindar información oportuna, pero que lo principal es generar conciencia ciudadana y la protección del medio ambiente. Bueno, en torno al diálogo también surgió un poco de preocupación en torno a lo que sucede en las islas Galápagos, ¿cierto?, con respecto a la pesca. Y bueno, se preguntaban si es que el Estado puede tomar alguna medida, ¿cierto?, para combatir esta pesca que se genera allí de manera ilegal. Esos han sido un poco como los comentarios que han venido surgiendo desde el público. Y bueno, quizás, no sé si es que quisieran comentar algo a propósito de esto que les voy mencionando. Y creo que ya nos vamos encaminando también hacia el cierre de este espacio. Tal vez para cerrar, no sé si quisieran darnos algunas recomendaciones, algo con lo que quisieran que se quede nuestro público, algunas ideas esenciales que les gustaría que las guarden, un poco a propósito de la temática que hemos venido tratando, si es que hay algo que podemos hacer o alguna idea clave que quisiéramos comunicar en este momento. Sí, bueno, una recomendación para la ciudadanía es que se informen, hay que estar bien informado, hay que leer de fuentes fidedignas, digamos, la información, tomar la información de fuentes que sean de confianza, digamos, si es que es necesario. Si quieren saber más sobre el tema de tráfico de vida silvestre, pues se puede solicitar información. Hay información disponible en todas partes, tanto en las páginas del Ministerio del Ambiente como en las nuestras, o de la Fiscalía, pero sí, o sea, informarse más al respecto de qué es el tráfico de vida silvestre, ¿no? El delito contra la flora y fauna está tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Hay una ley que sanciona, son como 11 verbos rectores: la captura, la pesca, el transporte, y bueno, otras acciones más son un delito. Entonces es importante que la ciudadanía se informe. Y también existe el Código Orgánico del Ambiente, en donde explica o donde se cita exactamente qué es considerado también un delito, ¿no? Hay sanciones, hay multas económicas, se especifica qué tipo de comercio de animales silvestres está permitido. Entonces, creo que es muy importante estar bien informado y denunciar, sobre todo denunciar una vez que ya se tiene conocimiento, al ver que una persona está comprando un animal silvestre o que se está vendiendo, mejor dicho, un animal silvestre, pues denunciarlo a las autoridades. Ellos tienen
toda la potestad de tomar acciones y pues bueno, esa sería una recomendación. Yo insistiría en la recomendación que en Fe y Alegría, para que lo sepan las amigas de WCS, tenemos una cosa que llamamos el sistema de mejora de la calidad de Fe y Alegría. Y es un ciclo que cada centro educativo, unos van más atrás, otros más atrás, pero cada ciclo comienza con el diagnóstico. Cada 3, 4 años se actualizan diagnósticos en cada centro educativo. Y lo que vamos notando de esos diagnósticos, ¿no?, que antes tenían en cuenta solo los temas de rendimiento de los niños, de formación de los docentes, y cada vez nuestros análisis de contexto se van metiendo con otros temas que están fuera del centro educativo. Y entonces, o con temas de violencia doméstica, maltrato familiar, o temas de dificultades de trabajo. Pero ahora un cajón fuerte de nuestros análisis de contextos es el tema medio ambiente, ¿no? Y eso significa que si dimensionamos, si caracterizamos esa parte del problema, vamos a tener luego también elementos de ese problema para incorporar en el currículo. Entonces yo lo que recomendaría es, así como hemos ido avanzando en nuestros centros educativos, en nuestros análisis de contexto, que son los que guían la acción del sistema de mejora de cada centro educativo, esas dinámicas que tenemos cada 3 o 4 años, que le pongamos especial cuidado dentro de la serie de problemáticas, ¿no? Porque ahí un tema fuerte también es la violencia, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, ¿no?, la de género, también decimos la naturaleza. La naturaleza también merece que sea bien tratada, que la cuidemos, porque de ella depende la vida de nosotros y la vida de ella misma, la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando en el dimensionamiento, ¿no?, en la caracterización de los problemas ambientales que tenemos en nuestros entornos, en donde el tema de la relación con la flora, con la fauna, con la vida silvestre, es un tema importante. Ese estero salado en Guayaquil está lleno de vida silvestre que se ha ido poco a poco. Han intervenido otros actores que es necesario, pero todo eso hay que escribirlo en nuestros análisis de contexto, porque esas problemáticas bien escritas, bien caracterizadas, se vuelven luego insumos para nuestra praxis educativa. Sí, insistiría en eso, Mariano, en el análisis de contexto. Bien, perfecto, muchas gracias. Nos quedamos entonces un poco con la idea de informarnos, ¿cierto?, de fuentes oficiales, de denunciar, también de diagnosticar las problemáticas que están en nuestro entorno, de profundizar en los temas medioambientales como algo prioritario. Creo que quizás parte de la reflexión también del diálogo es con mirar, ¿no?, que la salud de la naturaleza, de los entornos naturales también afecta, forma parte de la salud humana, ¿no?, como parte nosotros también las personas de la naturaleza como tal, ¿no? Creo que quizás parte de eso tiene que ver esta reflexión a propósito de las enfermedades que hemos venido tratando. Esta afectación a la naturaleza repercute también sobre la salud y sobre el bienestar también de las personas. Bien, muchas gracias por las reflexiones, por este espacio, gracias por todo lo que nos han venido comentando. Esperamos tener otros espacios en los que podamos seguir profundizando en otras temáticas y bueno, contar con ustedes para más adelante. Gracias también al público por sus reflexiones, por sus preguntas y con esto vamos cerrando este diálogo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco de nuestras experiencias en este tema y pues con mucho gusto nos gustaría poder participar en otros espacios. Muchas gracias, María Noel. Muchas gracias al Centro de Formación de Fe y Alegría. Muchas gracias a todas las profesoras, los profesores que nos escuchan de Fe y Alegría y de otros espacios y de otros actores. Buenas tardes.